Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por venir, porque un día como hoy, que hace a punto de nevar, el Día del Padre, en fin, hay miles de cosas que van juntas, ¿no? En fin, o sea que hoy tiene mérito, porque en un día normal, pero hoy un día es tan frío, pues hoy les garantizo que les va a impactar la conferencia que da mi buen amigo Alejandro Macarrón, la Dumbe. Su madre es navarra. Lo digo porque algo tiene que ver con esta tierra nuestra, ¿no? Él es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene también un MBA por la Universidad de Houston y luego su carrera la ha hecho básicamente en ingeniería de I+D, investigación y desarrollo, en dirección y lanzamiento de empresas. Pero en lo que él ha demostrado profesionalmente ser un genio es en la estrategia empresarial. De tal manera que él ha fundado varias consultoras, corporate finance, o sea, empresas dedicadas a finanzas corporativas. Bueno, has trabajado en telecomunicaciones, en muchos sitios, ¿no? En grandes consultoras como McKinsey. Y además ha tenido que vivir en muchos sitios del mundo, en Alemania, Italia, en Estados Unidos varios años. Ya les digo, tiene muchísimas cosas, pero hay un momento que da un quiebro en su vida. Da un quiebro en su vida, que es que cuando él es consciente del problema demográfico que hay en el mundo y particularmente en España. Entonces él hace una gran conversión, ¿no? Y al final ve que es una causa que merece la pena, y entonces él se dedica a estudiar la demografía, pero desde una mentalidad muy de ingeniero, muy de datos, muy de seguir muy bien las estadísticas, analizarlas, y además vive para ello. Él mismo estaba pendiente de unos datos últimos que iban a salir, para poder, pues eso, determinar el futuro que nos aguarda, ¿no? Él ha publicado muchísimas cosas. Yo, por si acaso a alguno le interesa, en Amazon se puede comprar su último libro, que es Suicidio demográfico en Occidente y en el mundo, que es un libro en el cual recoge pues muchos datos y dice a dónde vamos. Hay un momento en que él funda la Fundación Renacimiento Demográfico, en mediados de 2013, y es cuando yo le conocí, porque él me pidió ayuda pues para que legalmente viera cómo se podía hacer esto, ¿no? Y ahí nos hicimos amigos, ¿verdad? Y después yo le ayudo lo que puedo, y porque a mí también lo que él llama el invierno demográfico, pues a mí también me preocupa como cualquier persona, ¿no? Tiene muchos libros, pero yo creo que casi es mejor que le escuchemos a él. Y ya les digo, la verdad es que no se quede en una charla, que cada uno de nosotros salga de aquí con la idea de, bueno, pues animar a la natalidad. Creo que sin jóvenes es una sociedad triste, ¿no? Y en ese sentido. Y luego también tiene una página web, porque él, igual que la institución que presido, ¿no? El civismo, el Cintan Civismo, pues vivimos de donativos. O sea que también si le quieren dar a él, pues se lo dan. A él se llama Renacimiento Demográfico. Lo digo por si alguno quiere ayudar, porque desde luego, en fin, él afortunadamente no vive de las conferencias, porque las conferencias pagamos poquísimo. Pero bueno, nada más, sino como el día hace frío, yo creo que quiero un cálido aplauso de todos ustedes para nuestro amigo Alejandro. Bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias a la Fundación Caja Navarra y a los asistentes. Me te has pasado de lo de genio, eso vamos a dejarlo en apañadillo, ¿no? Y luego, ya que venimos a hablar de invierno demográfico, que mejor que un buen día de invierno, ¿no? Yo no sabía que de invierno iba esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar, la charla se llama al principio Población envejecida, economía sin futuro, y se añadió lo de y menguante. Sí, sí. Es clave, porque la otra vez se me han quejado. Eso. No me mires. Vale. Sí, gracias. Decía que yo añadía el título sin futuro en la economía y todo, ¿no? Porque si no hay gente, una sociedad humana, y que la poca que va quedando está cada vez más envejecida, pues claramente no es un tema solamente económico. De hecho, vamos a hablar mucho de economía. A mí personalmente no es lo que más me preocupa, sino la desaparición de la sociedad en la que hemos crecido y en la que crecieron todos nuestros antepasados, ¿no? Yo efectivamente me dedico a consultoría empresarial y soy ingeniero de base. Entonces a mí me pagan las empresas
por encontrar, sobre todo por diversas cosas, no sé si lo hago bien o mal, pero cuando lo hago bien lo que encuentro pues son a lo mejor riesgos y oportunidades no evidentes en las tendencias que hay en el mercado, en los datos, ¿no? Porque lo evidente lo ve todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar este tema me quedé pues muy preocupado y según profundizaba en él cada vez más, ¿no? Me quedé espantado por dos cosas. Uno, por la profundidad que tenía y dos, porque no se le hacía ni caso, ¿no? Porque esto realmente no hace falta ser un genio. O sea, yo la matemática que empleo, soy ingeniero, pero es matemática de niño de 10 años. Yo hago sumas, restas y proporciones. Es lo único que hago, no hago nada. Y sin embargo, lo que te sale es realmente tremendo. Lo que te sale, para empezar, es exactamente esto. Es decir, con el número de hijos que tenemos promedio por mujer o por persona en España, lo que sucede es que donde hoy haya 100 jóvenes, he puesto ahí 3 barras, la azul es la Unión Europea, la amarilla es España y la roja es Asturias, de donde soy yo de nacimiento, y la he puesto porque es la región con menos hijos por mujer, no solo de España, sino de toda Europa. Pues lo que sucede es que aproximadamente donde hoy haya 100, entre esos 100 han tenido, pues entre todos tienen en España como 60 hijos. O sea, dentro de 30 y pico años, pues ves que la Real España tendría 62, ¿no? La Asturias tendría 45, o sea, menos de la mitad, ¿vale? Y unos años después, estos más o menos cada 30 años, pues haber un 40% menos, ¿no? Entonces eso es, así es como mengua el número de jóvenes y luego toda la sociedad con algunas décadas de retraso va menguando de la misma forma. Eso es pura matemática, pero además matemática fácil, no es, insisto, ecuaciones diferenciales complicadas, cosas que hacemos raras los ingenieros y los científicos, ¿no? Esto está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y sin embargo no se le ha hecho caso. ¿Y por qué no se le ha hecho caso? Y lo veremos porque es un tema bastante incómodo, ¿no? No es una cosa de toda la sociedad. En la sociedad moderna nos encanta decir que la culpa es de A, si soy de izquierda la culpa es de la derecha, y si soy de derecha la culpa es de la izquierda, y si soy nacionalista la culpa es de España, y si soy españolista la culpa es de los nacionalistas. Pero realmente esto es un tema de toda la sociedad, pues como en todas las cosas, algunos más que otros, pero bastante todo, ¿no? Bien, voy a hablar, no sé cuánto tiempo tengo, Julio, para... Hasta las 8 para hablar yo y luego coloquio. Vale, perfecto. Sí, vale. A ver si vuelvo. Bueno, solemos empezar por algunas citas. Hay una que se atribuye a Auguste Comte, el fundador de la sociología, que dice que la demografía es el destino. En el fondo es una tautología. La demografía entendida como cantidad de gente que tiene una sociedad, calidad en el sentido que composición tiene por edades, también a mayores, pues qué tipo de educación tiene, etcétera. O sea, por así decirlo, sustrato humano. Entonces, si el sustrato humano tiende a ser cada vez más pequeño y cada vez menos gente y cada vez más envejecida, es totalmente distinto que una sociedad en la cual pasa lo contrario, ¿no? Luego hay una frase, en Francia es uno de los países, nuestro vecino francés es el país más natalista de Europa desde hace décadas, pero no por una razón, digamos, que puede ser de ideológica o no ideológica, sino porque tenía un vecino al este que le ganaba guerra tras guerra, y eran más, ¿no? Y entonces llega a la conclusión de que eso era muy peligroso para Francia. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, que Francia no perdió porque tuvo unos aliados potentísimos, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el presidente francés dijo que había 20 millones de alemanes de más. Entonces la solución consistió en quitarle 20 millones de habitantes a Alemania y luego llegó un loco demagogo y gracias a eso recompuso a Alemania y lió la que lió. Francia es un país natalista desde hace 70 años por eso y se nota. Es un país que está menos mal, no está perfectamente, pero está menos mal que otros de Occidente y mucho mejor que nosotros. Y luego una frase, que esto es lo que llaman los filósofos el argumento de autoridad. ¿Qué futuro tiene un país de viejos? Lo podría decir cualquiera, pero si tenemos a una auténtica eminencia, pues parece que tiene más resonancia, pero en realidad lo podemos decir cualquiera, ¿no? Esto lo dice Juan Velarde, el economista Premio Príncipe de Asturias y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿no? Bueno, esta gráfica ya la habéis visto y esto es la pequeña propaganda de entrada. Este es el libro que comentamos, que tiene prólogos de Josep Piqué, Joaquín Leguina y también de un economista alemán que ahí no figura en la gráfica, pero vamos. ¿Qué tenemos en España? En España tenemos algunas transparencias que voy a enseñar, son muy de texto y pido perdón por ellas, otras son más fáciles de ver. En España tenemos algunos de los récords demográficos peores de Europa y del mundo, ¿no? Hemos tenido la menor natalidad mundial durante algún tiempo, ahora no es así, pero estamos en la parte baja de la tabla. Antes habían sido otros países como Italia, como Alemania. Esto no es una cosa solamente nuestra, lo que pasa es que aquí es de los países donde es más profundo y donde más nos afecta. Y además en España tenemos una cosa buena, como somos campeones mundiales en autoflagelación, tenemos una cosa muy buena, que es que tenemos la mayor esperanza de vida de Europa, lo cual es fantástico. Pero como nos encanta autoflagelarnos, no lo ponemos en valor, como tantas otras cosas. Tenemos algunas cosas sorprendentemente buenas, pero como no se cuentan, pues no las ponemos en valor. Pero eso, si encima tenemos pocos niños, nos lleva a una sociedad todavía más envejecida. Lo que peor está en este tema en el mundo son los países del este, porque en parte se mueren antes. O sea, las cifras demográficas son muy duras porque pierde mucha gente,
Pero, por otra parte, el problema de las pensiones lo solucionan de una forma un poco expeditiva, que es que se mueren antes, es decir, que lo cual socialmente también es indeseable. Pero lo que quiero decir es que en España tenemos el problema, parece no tan grave en el sentido de pérdida de población, a cambio tenemos una de las sociedades más envejecidas del mundo y vamos a ello. Tenemos las regiones más infecundas, Asturias, que como os dije soy asturiano de nacimiento, Canarias y Galicia. Madeira está ahora disputándole el segundo puesto a Canarias. Esto es curioso, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, es que en Andalucía, por ejemplo, la tasa de natalidad es bastante más alta que en el norte de España, ¿no? Entonces dice la gente, no, es que en Murcia, no, es que como hace calor, bueno, en Canarias también hace muy buen tiempo y veis lo que pasa. O sea, las soluciones simplistas en esto, yo por lo menos lo que he intentado es estudiarlo todo, como decía Julio, con mentalidad de datos y rigor. No sé si lo he conseguido, pero desde luego ese es el esfuerzo. Y ese tipo de cosas son importantes, ¿no? El ver esas cosas que a priori parecerían ser, no es que hace buen tiempo tienen más hijos, pues resulta que Canarias es la región segunda de toda la Unión Europea, ¿no? Tenemos récords de población mayor de 80 años, provincias en concreto. Yo una de las cosas que me dejó espantado cuando empecé a estudiar este tema es que hace 7 u 8 años vi que había varias provincias en España donde por cada nacimiento había 2 muertes al menos. Ahora estamos ya no en 3, sino en varias, y en concreto hay una que está en Mora donde hay 3 muertes por nacimiento, ¿no? Y eso contando con que los inmigrantes aportan más natalidad, los inmigrantes son más jóvenes en media y tienen algo más de hijos, y ahora tenemos una población inmigrante importante en todas las provincias españolas, en algunas todavía bastante importante, y aportan, las cifras globales, aportan muchos más nacimientos que muertes, ¿no? Bueno, así está casi todo el interior de Castilla. En general, el norte y el oeste de España está verdaderamente fatal. Esta tierra está como la media española, ya veremos algún dato de Navarra, está más o menos en la media, o sea, está mal, pero no lo peor. El sur está un poco menos mal, pero en general las perspectivas no son buenas en ningún lado, ¿no? Y bueno, pues por dar una de las cosas que más me impresionó cuando empecé a estudiar esto es que vi que nacían ahora mismo menos niños en España que en la guerra civil, en el peor año de la guerra civil. De hecho, este dato no lo he dado todavía, pero lo voy a publicar hace poco. Hubo más diferencia entre muertes y nacimientos, o sea, exceso de muertes sobre nacimientos, en los últimos 2 años en España de españoles que en el peor año de la guerra civil, lo cual da una idea, y que el año de la pandemia de gripe mal llamada española, del 18, ¿no? Bien, entonces, como decía, estos son récords. ¿Cuál es el propósito de contar estas cosas? Pues llamar la atención, quiere decir que realmente no haría falta. Esta conferencia debe ser innecesaria. Esto no tendría que producirse ahora, se tenía que haber producido hace 20 o 25 años. Lo que pasa es que hace 20 años así empezaban a llegar inmigrantes a España que, contándolo, digamos, como población total, pues suavizaban las cifras y empezaban a hacer más niños durante algunos años y parecía que no pasaba nada, ¿no? Luego vino la crisis, los inmigrantes dejaron de venir, se acostumbraban a nuestras costumbres de tener pocos niños y entonces vimos que el problema, habíamos perdido otros 20 años, ¿no? Como cosas principales, o sea, esto, como os decía, es un tema no solamente de España, es una cosa de toda Europa y medio mundo, y dentro de poco ya veremos posiblemente el mundo entero. Se le llama invierno suicidio demográfico como forma de describirlo. Suicidio es una muerte autoinfligida, y como no tener hijos es una cosa esencialmente que hacemos de forma esencialmente voluntaria, se puede decir que es una especie de suicidio colectivo a cámara lenta, y es una forma de llamar la atención que semanticamente no es inexacta, ¿no? Es especialmente intenso en España, Alemania, Italia, Japón, Extremo Oriente, Austria. Hay muchos países que están así, otros que tienen unas cifras un poco más suaves, pero también malas, ¿no? Siempre se habla de pensiones, ¿no? Aquí parece que todo el mundo habla, el único problema es las pensiones, y es verdad que al haber una población, que hay un número creciente de personas mayores y un número decreciente en España, por ejemplo, la población activa ya cada año es menor, salvo que vengan inmigrantes y se integren en la fuerza laboral. Entonces, que eso también tiene sus dificultades, como se ve con las cifras de paro. Entonces, cuando se habla de gasto en pensiones, que es verdad, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo creciente en gastar en pensiones, también hay que gastar en sanidad, porque los mayores, cuanto más mayores nos hacemos, más sanidad consumimos. Y hay una cosa que se está disparando todavía más y va a crecer todavía más, que no es exactamente sanitario, pero es lo que llamamos dependencia, ¿no? Que es atender a personas que tienen unos impedimentos de movilidad física o deterioro mental. De hecho, las enfermedades, las causas de muerte que más están creciendo en España y en todo Occidente desde hace 20 años son las enfermedades nervioso-mentales, los Alzheimer, los Parkinson, otro tipo de deterioros. Porque no nos morimos de otra cosa, en realidad es un triunfo de la ciencia y de la medicina, del sistema moderno de salud, pero por otra parte, claro, si te pasas los últimos 5 o 10 años vegetando, moralmente son personas a las que no podemos abandonar, pero socialmente son muy costosas, ¿no? Entonces, tenemos claramente, para la economía hay un gasto
que tiene que soportar la población activa. Ahora está de moda estos días en España, está todos los días en los periódicos que los pensionistas piden más pensión. Y me parece perfecto, pediría a quién le van a quitar el dinero, ¿no? Porque el dinero tiene que salir o de los trabajadores jóvenes y los empresarios, o la gente que gana pocos sueldos, o de otras partidas de gasto público. Puede que tenga más derecho, yo no digo que tenga más derecho, pero cada vez que alguien pide dinero a los demás, al Estado, está pidiendo o que alguien pague más impuestos o recortar otra partida de gasto. Entonces habría que ver quién tiene, digamos, más, entre comillas, derecho. Y lo cierto es que uno de los problemas a la que lleva esta situación es algo que podríamos llamar una gerontocracia, un gobierno de los jubilados, porque son los mayoritarios, van a ser los mayoritarios en el cuerpo electoral. También lo seré, estaré ahí, pediré mi pensión y me integraré una mayoría enorme, porque los jubilados en España son ya el 30% de los votantes, yo creo que en Navarra incluso un poco más, pero el 25% del censo electoral, pero votan más que la media. Entonces, por tanto, son un segmento electoral absolutamente imprescindible y con un poder enorme, que realmente no es que lo ejerzan conscientemente, son los políticos saben dónde está el voto y lógicamente saben que hay que prometer a cada segmento. Entonces, eso en una medida correcta es justo y necesario, o sea, a la gente mayor le debemos el país, le debemos todo, y nos han dejado pues un país que yo creo que con todos sus defectos está muy bien, pero como todo, todo tiene sus proporciones. Si trabajamos, digamos, solamente, entre comillas, voy a simplificar, para pagar pensiones, pues dejaremos de trabajar. O sea, todo tiene que tener sus proporciones y ese es un riesgo de la sociedad envejecida, ¿no? Que haya una gerontocracia, no en el sentido clásico de los griegos o de los romanos, de que era el consejo de ancianos sabios, sino de la masa, insisto, la que aquí veo pues caras que seguramente están ahí y todos estaremos ahí, con lo cual será perfecto, ¿no? Cuando nos toque ahí, en vez de quejarnos, digamos, oye, yo también quiero más, pero eso, como nos pasemos, puede aplastar la sociedad, directamente, puede aplastarla, ¿no? Hay un problema, desde luego, la inversión y el consumo. Una parte de la economía es inversión, es decir, si veis grúas por la calle o negocios que se abren, es gente que ha creído que poniendo dinero pues después va a generar pues una rentabilidad. Y entonces primero ha puesto dinero, se ha creado puesto de trabajo, había que comprar materiales, eso es una parte de la economía. A lo mejor es, pues hablo de memoria, puede ser el 10%, depende de los momentos, 10-15% de la economía es, y del puesto de trabajo es gente que está poniendo dinero de su hucha y lo está poniendo o se está endeudando. Si no hay futuro, no hay que invertir prácticamente nada, no hay que hacer ninguna casa nueva, no hay que hacer nada. De hecho, si va a haber que, por ejemplo, en colegios, ¿no? En España ahora mismo, si nacían casi 700.000 niños hace 40 años y ahora nacen 400.000, pues francamente colegios creo que no hay que abrir muchos, más bien habrá que cerrar colegios, ¿no? Esos colegios, da igual que esto sea una empresa pública o privada, que crean puestos de trabajo, crean riqueza y su cierre, pues a todos nos gusta la creación de empleo y la creación de riqueza y lo contrario es mucho más difícil de absorber, ¿no? Entonces tenemos una sociedad en la cual el consumo y la inversión quedan lastrados. Hay un efecto del envejecimiento que no se ha estudiado muy bien, yo lo he intentado estudiar, pero es muy incipiente los estudios que hay. ¿Cuál es el efecto del envejecimiento? Si en una sociedad hay un 10% menos de consumidores, teóricamente habría un 10% menos de mercado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esos consumidores son 10 años en media más mayores, ¿no? La gente tiende a consumir menos cuando uno es joven y si las cosas van razonablemente bien. Ahora en España sé que tenemos un momento duro, pero yo supongo que lo superaremos, como ha superado otros de tema de la precariedad laboral, de sueldos bajos. Bueno, pues esos son, por lo que yo he visto en la historia, hay muchos ciclos, hay ciclos de sueldos altos, de bajos, hay un poco de todo. Bien, pues en general la gente joven va trabajando y ganando cada vez más dinero, a lo largo va ascendiendo profesionalmente, va mejorando y consume más, si forma familia todavía más, etcétera, ¿no? Pero llega un momento, cuando te haces un poco más mayor, que ya no tienes tanta necesidad de consumir, ya no compras tanta ropa. Si tienes un automóvil, como haces menos kilómetros, pues lo cambias. Si cuando eres rabiosamente joven lo cambias, tienes que cambiarlo cada 5 o 6 años porque has hecho cientos de miles de kilómetros, pues cuando eres más mayor, pues haces... Yo, por ejemplo, vivo en Madrid, en las afueras de Madrid, y hago 50 o 60 kilómetros todos los días, pero a lo mejor ya un tiempo que ya no... O me voy a vivir a Madrid porque ya no me apetece conducir tanto, yo consumiré menos coches, o sea, yo seré menos comprador de coches, yo y cualquiera, ¿no? Entonces, el efecto del envejecimiento sobre la economía no está claro, pero necesariamente parece que no es el mejor, ¿no? También la fuerza laboral, ¿no? La fuerza laboral, la economía es una mezcla de lo que se llama oferta y demanda. La demanda son los consumidores, la oferta es la producción. Bueno, la producción en una sociedad muy envejecida, las sociedades típicamente tenían lo que se llama la pirámide de población, en la cual había muchos jóvenes, gente de mediana edad bastante, pocos mayores. Bien, los jóvenes empujaban, los de mediana edad pues eran mandos intermedios y los mayores típicamente eran los que dirigían las empresas. Al invertirse en la pirámide de población, pues tenemos las empresas cargadas de gente mayor que ya no tiene a lo mejor tanto empuje para trabajar de la misma forma necesariamente cuando se es más joven. ¿Eso qué efecto tiene? Está por estudiar, pero probablemente no muy bueno, ¿no? Más efectos de este problema demográfico. Bueno, pues
Como europeos tendemos en el mundo a la irrelevancia, ¿no? Europa lideró el mundo porque a partir del Renacimiento, sobre todo siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, pues entre nuestra civilización judeocristiana desarrollamos los estados modernos, la democracia, el Estado de Derecho, la tecnología moderna, la ciencia moderna, que luego se continuó en Estados Unidos. Eso lo que significó económicamente es que un europeo, sobre todo en el siglo XIX, en promedio producía mucho más que una persona de cualquier otra parte del mundo. La productividad por persona es la clave de la riqueza, ¿no? Es lo que permite que tengamos riqueza y, aunque éramos menos en el mundo que otras partes del mundo, producíamos mucho más, tenemos una productividad económica y militar y de todo tipo muy superior. Eso nos llevó a liderar el mundo, pues cometimos excesos seguramente, pero hoy creo que no tenemos una mentalidad colonialista, pero puede que sí de liderazgo. Bien, ¿qué pasa ahora? Pues que todas las partes del mundo se están desarrollando. Afortunadamente, en los países del tercer mundo ya no los llamamos del tercer mundo, le llamamos emergentes, porque están emergiendo. Eso lo que significa es que se están acercando a nosotros, pero tienen mucha más gente. Al tener mucha más gente, pues nosotros tendremos a la irrelevancia, porque antes compensamos que éramos menos con nuestra productividad superior. Pero si la productividad se iguala, China, en concreto, tiene el potencial de tener 5 veces el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, entre 4 y 5 veces. China ya ha sobrepasado a Estados Unidos en Producto Interior Bruto, pero por muy poco, y Estados Unidos tiene mucha más riqueza acumulada. El Producto Interior Bruto es lo que producimos cada año y, como todas las personas, una cosa es lo que ganas cada año y otra la riqueza que tienes acumulada. Y Estados Unidos y Occidente son mucho más ricos que China. Pero cuando produzca 4 o 5 veces lo que Estados Unidos y lleve años produciendo así, no hay ninguna duda de quién es el líder del mundo. Y recordemos que en China es un país donde acaban de decidir que tiene un presidente vitalicio, cosa que no pasa en otros países, incluso Rusia hace una especie de pseudoelecciones, pero hace pseudoelecciones. Ahí han decidido 5.000 señores con el voto secreto de 10 en contra, o 3.000, o con el voto secreto el 10%, el 1% de votantes no había aparecido, que el presidente chino será reelegido ad eternum, ¿no? Es decir, que es un país no democrático, que lidere el mundo un país no democrático, pues da un poquito de miedo, entre otras cosas porque se ha dicho siempre que las democracias no inician guerras porque las opiniones públicas no lo permiten, pero un país que no sea una democracia, que sea primera potencia mundial, pues no sabemos lo que pasará. Bien, voy a empezar a ir un poquito más rápido. Estos son los mensajes principales. Es importante ser consciente, se habla de envejecimiento que se debe a 2 causas, a la mayor esperanza de vida y a la menor natalidad. Casi exclusivamente el problema se debe a la baja natalidad, casi en exclusiva, porque no solamente vivimos más años, pero también más años con calidad de vida. Ahora una persona de 60 o 65 años o 70 no es un viejo y toda la vida lo era, más o menos. La persona típica de esas edades, yo cuando era pequeño imaginaba a mis padres con 60 años como viejos. Cuando llegaron a tener 60 años no lo eran. De hecho, con 80 y tantos años tenían el aspecto que yo de pequeño me imaginaba que tendrían de 60. Por tanto, eso es muy bueno, pero por eso el problema de envejecimiento social que sí existe lo produce toda la baja natalidad, ¿no? La inmigración es un tema pues que es muy poliédrico, es muy complejo, porque vivimos en un mundo muy abierto, hay unas diferencias enormes de riqueza entre países y, por tanto, hay una propensión a ir hacia otros países. Ya no, pero hasta hace poco, y todavía se nota, los países del antes llamado tercer mundo tenían una natalidad desbordante y no absorbían la mano de obra que producían y, por tanto, eso les impedía a que su gente se fuese fuera. Eso está empezando a dejar de pasar y se están desarrollando. Pero sobre todo lo que tiene difícil además es que no es muy difícil de predecir, ¿no? O sea, así como más o menos se sabe cuánta gente, la gente que nació ahora sabemos cuánto vivirá, cuándo se irá muriendo y más o menos podemos predecir. La demografía es bastante predecible, la que ya ha nacido, ¿no? Y más o menos el año que viene pues no habrá mucha diferencia entre los nacimientos de este año y el anterior, se puede calcular. Se me va la inmigración, si recordáis, hace 30 años en España no había prácticamente extranjeros y de repente vino un flujo tremendo. Por tanto, es difícil de saber. Es difícil su integración. La integración perfecta de inmigrantes serían personas que se integrasen en los mismos puestos de trabajo en promedio, ganasen lo mismo en promedio, tuviesen el mismo cumplimiento de las leyes en promedio, aunque hagan la comida que sea y tengan la religión que sea. Dice, oye, si de cara a la sociedad producen los mismos valores sociales, pero la realidad no es esa, porque son personas que en promedio vienen de países más pobres, vienen con menos cualificación y además con los estados de bienestar modernos. Los inmigrantes de toda la vida tenían un único plan A, que era trabajar, trabajar o trabajar, ¿no? Ahora tienen un plan B, que es cobrar subsidios, cosa que no es culpa suya, porque ellos no deciden nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto lo decide el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado, etcétera.
pero lógicamente ellos, si saben que aquí se puede vivir sin trabajar o cobrando algo, pues serían tontos de no intentarlo, ¿no? Entonces, eso que genera, en general, genera que vengan más inmigrantes en todos los países occidentales de los que necesitaría la economía productiva. Cuando me dicen que si la solución al invierno demográfico en España es que vengan más inmigrantes, digo, es una de las soluciones, una de las partes de la solución, pero ojo, que mientras no tengamos casi pleno empleo, pues no tiene sentido que vengan muchos más, porque lo que hacemos es meter más parados a la bolsa de paro de la economía española, que es lo que de hecho está pasando. Bien, otra idea que es importante es, como os decía, en toda España está mal, ya hablando de España, pero cada sitio es un poquito distinto, hay sitios que están mucho peor y otros un poco menos mal. Esto no tiene precedentes históricos, gran parte de lo que os digo es especulación, todo lo sensata que he intentado ir leyendo mucho, pero algo que no tiene precedentes es muy difícil, ni siquiera las crisis económicas, los economistas las entienden bien, las explican estupendamente 20 o 30 años después y a veces ni eso. La Gran Depresión todavía no hay una explicación canónica única, pues esto que no ha pasado nunca, porque nunca se ha vivido con la esperanza de vida que tenemos ahora. La esperanza de vida, para que os hagáis una idea, al nacer tiene más o menos las mismas cifras que en época de Roma y que hace 150 años, pero cambiado de orden, ¿no? Antes era 28 años, ahora son 82, ¿no? Entonces, eso es algo inédito, pero además nunca se han tenido tan pocos hijos. Entonces, eso configura, desde el punto de vista demográfico, una sociedad única. Pero además es que nunca ha habido teléfonos inteligentes, hay tantas cosas que no ha habido a la vez que es un poco difícil estar completamente seguros de las cosas que os estoy diciendo. No en la que os puse al principio, o sea, el decrecimiento de los jóvenes eso es pura matemática, si no cambia la fecundidad. Ahora, ¿qué implica eso? Tampoco es seguro. No tiene precedentes históricos y eso complica el estudio, pero tiene mala pinta. Y además, en el análisis de riesgos hay dos tipos de riesgos extremos, ¿no? Por ejemplo, en una guerra, cuando vienen aviones enemigos a bombardear algunas noches, hay dos tipos de errores. Uno es creer que vienen y no están viniendo. En ese caso, pues, si hay un refugio aéreo, pues te despiertan por la noche, tienes que ir al refugio aéreo y pasas una mala noche, pero no te pasa nada. El otro error es mucho más grave, que es no detectar que vengan, porque entonces te pillan durmiendo y te mueres, ¿no? Bien, en este tipo de riesgo hay mucha gente que me dice, ¿es tan grave como usted dice? Hombre, a lo mejor no es tan grave, pero si lo fuese y no hacemos nada, entonces sí que estamos muertos, ¿no? Por eso los riesgos, no hay simetría entre intentar afrontar un riesgo y decir, no va a pasar nada, como no va a pasar nada, yo no hago nada, ¿no? Bien, tenemos que adaptarnos a este cambio demográfico sí o sí, y eso significa pues una serie de cambios en la sociedad y necesitamos políticas de rejuvenecimiento de la población, necesitamos más nacimientos y la inmigración que se pueda bien gestionada con las dificultades que os digo que tiene realmente en todos los países la inmigración. Y las empresas se tienen que adaptar al cambio, o sea, el cambio que viene es un cambio relativamente predecible en la demografía autóctona española. La inmigrante no es tan predecible, pero más o menos las tablas se sabe más o menos cuánta gente va a haber y se ve, por ejemplo, hay sectores de actividad que claramente atienden sobre todo a gente de unas determinadas edades, no todos, pero por ejemplo los que venden pañales, los que venden cosas de bebés, los de los colegios, ahí se ve que hay un descenso continuo y se ve también, por ejemplo, en el sector de la construcción, de la vivienda en España, la primera vivienda es una cosa que compramos típicamente entre los 25 y los 40 años, ese segmento de personas está cayendo a una velocidad ahora mismo inusitada, porque cayó, como hace 40 años empezaron a caer los nacimientos, ahora tenemos cada vez menos, ¿no? Yo me decía Julio que por qué me metí en esto. Bueno, pues esto es el número de nacimientos en España desde 1858. Entonces yo vi la caída brutal que hay casi hacia el final, no al final del todo, pero poco antes de los nacimientos y me quedé espantado. Lo que hay en la mitad de la gráfica, que hay una cosa que baja, es el año 1939, que es el año... los niños nacidos en el año 1939 son niños que fueron concebidos todos, salvo los prematuros de final de año, en el último año de la Guerra Civil. Eso es un año terrorífico, ¿no? Porque tienes un empobrecimiento masivo y media España derrotada, porque además de pobre, una depresión y una tristeza y un... Bien, y aún así los españoles entonces que eran 25 millones, tienen más niños que ahora. En la gráfica veis el número total de nacimientos desde que llegaron los inmigrantes, lo he puesto en azul, porque para que se vea lo que son los españoles, digamos, por así decirlo, de aquí, es lo que está en rojo. Como veis, menos niños que en el peor año de la Guerra Civil. O sea, eso es impresionante, ¿no? Con mucha más población ahora, porque ahora, veremos en el coloquio, la gente me dice, oye, pero si ahora hay muchas dificultades, ahora hay problemas, por supuesto que los hay. Dices, pero cuando España tocó fondo, ¿no? Teníamos más niños que ahora, dices, oye, esto realmente es un tema de una profundidad que es mucho mayor que la tontería de si ahora hay crisis o no hay crisis, no, la tontería respecto a una guerra civil, ¿no? Bien, esto es, como os decía, vamos a ver, esto es la evolución de la fecundidad en España más o menos desde 1900. En 1900 se calcula que había 4,7 hijos por mujer,
como veis estaba cayendo, no tengo datos buenos de antes, pero con toda certeza ya estaba cayendo antes, hacia a lo mejor la mitad del siglo XIX había más de 5 o 6 hijos por mujer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? La sociedad empieza a cambiar, se industrializa, la gente se va yendo del campo, empieza a caer la mortalidad infantil. Esto es muy importante, porque antes se morían. Yo he calculado que hacia 1880 en España, con las tablas de mortalidad histórica del INE, la mitad de los niños que nacían no llegaban a cumplir 12 años. La mitad de los niños. O sea, era impresionante, con lo cual o se tenían muchos hijos o desaparecíamos directamente. Entonces, ahora, gracias a todo lo bueno que ha traído la sociedad moderna, realmente necesitamos muchos menos niños que antes. El problema es que tenemos todavía, nos hemos comido el margen que nos dejaba la mortalidad y tenemos todavía menos, ¿no? Entonces veis ahí más o menos cómo desciende, la guerra civil se toca más o menos un mínimo y después de la guerra civil, y luego hay un pequeño repunte que hemos llamado baby boom, pero realmente no es tan, simplemente es la natalidad un poco normal, o sea, no es tan super boom que digamos, pero bueno, no está mal. Y luego viene ya la caída que se produce sobre todo a partir de hace 40 años. Y luego nos hemos estabilizado en un nivel muy bajo, ¿no? Como os decía, esto no es un problema solamente de España. Alemania, de hecho, lleva muchos más años que nosotros en ello. Y esto es la diferencia entre nacimientos y muertes negativa. Hay más muertes que nacimientos en Alemania desde hace 40 años. En Alemania, desde 1972, ha habido 5 millones de muertes más que de nacimientos. Lo que pasa es que solo han compensado con inmigrantes y sobre todo en parte con inmigrantes del este, ¿no? La inmigración hay de todo tipo, hay inmigración que se integra mucho mejor. Un polaco en Alemania pues se integra perfectamente, un ucraniano, etcétera, ¿no? Y entonces en parte lo han compensado con eso y luego pues han hecho otro tipo de cosas, tienen una tecnología estupenda. O sea, Alemania es un país que hace las cosas muy bien, esto no, pero bueno, si haces alguna cosa mal, pero muchas bien, pues compensas, ¿no? Porque en Italia pasa lo mismo, pero no es Alemania. En Italia es un poco parecido, pero sin la gracia de Alemania, y nosotros seremos también así, pero sin ser Alemania, ¿no? En Rusia, en concreto, ha habido 13 millones de muertes más que de nacimientos, hubo entre 1991 y 2011. Entonces el presidente Putin, que casi todos los días está de actualidad y generalmente con noticias muy buenas, aquí nos queda muy mal, pero realmente este tema se lo ha tomado súper en serio, porque ve que Rusia se queda vacía. Rusia se desangra, ¿no? La mitad de esa pérdida la compensaron con rusos étnicos que venían de otras repúblicas, exrepúblicas soviéticas, porque ahí les estaban tratando como ciudadanos de segunda, pero realmente es una cosa espeluznante. 13 millones de muertes más que de nacimientos en 20 años, ¿no? ¿Qué está pasando en todo el mundo? Esto es la tasa de fecundidad en todo el mundo. Estos son datos de la ONU. Desde 1960-65 hasta 2010-2015, la ONU da datos más o menos por quinquenios. Y la ONU divide pues, en países más ricos o más desarrollados, que es lo que tenemos en amarillo, intermedios, que serían a lo mejor ahora mismo pues, Brasil, países así intermedios de Hispanoamérica, países de Asia que están medio desarrollados, y países pobres, que es típicamente la África subsahariana, los países todavía más pobres, ¿no? Entonces, como veis, hacia 1960 ya en los países más ricos estábamos en menos de 3 hijos por mujer de media. Los países intermedios estaban en una natalidad enorme, prácticamente 6 hijos por mujer, y en los más pobres 6,5, ¿no? Es una natalidad altísima. Pero como veis, hay una caída tremenda. Los países, lo que va en amarillo sigue cayendo hasta ahora, pero lo que se desploma literalmente es la fecundidad en 50 años, cae a más de la mitad en los países azules, los países intermedios, que es, por ejemplo, Brasil. Pues Brasil tiene o México, unas natalidades de 6-7 hijos por mujer hace 60 años y ahora están en 2 o menos de 2, ¿no? China, Corea del Sur. Corea del Sur pasa de 6 hijos por mujer a 1 prácticamente en 50 años, ¿no? Son cambios verdaderamente, además que cambian totalmente una sociedad. Y lo último que queda con alta natalidad es típicamente la África subsahariana, pero como veis también está cayendo. Esto se produce por el desarrollo, se produce por muchas causas, lo veremos, pero también en parte hubo un gran esfuerzo del gobierno norteamericano que no está claro si fue por eso o desde luego contribuyó para que bajase la natalidad en el tercer mundo. El gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado hace 40 años, en plena Guerra Fría, porque la población del tercer mundo crecía a una velocidad verdaderamente desbordante. La población del tercer mundo se estaba duplicando cada 25 años. Eso significa que cada siglo se multiplicaba por 16 y en 2 siglos se multiplicaría por 256 y en 3 siglos por 4.096. O sea, son proporciones que realmente son preocupantes, pase lo que pase, aunque creamos que tener niños es muy bueno, que yo lo creo, ¿no? Entonces, ellos hacen un informe secreto que luego se desclasificó, se llamó informe Kissinger, donde dan pues una serie de pautas. O sea, dicen que esto es un problema tremendo, porque tienen mucho miedo de que haya revoluciones en países donde hay materias primas esenciales. A ellos lo que les preocupa es su suministro de petróleo y de minerales estratégicos. Y entonces lo que piden es que hacen por todo tipo de esfuerzos
y curiosamente hacen un plan que hoy día podríamos llamar feminista y socialdemócrata. Es decir, hacen un plan en el cual, ¿cómo podemos conseguir que baje la natalidad? Pues tenemos, sí, pero que es justo y necesario que la mujer se eduque, que vaya a la universidad, que trabaje, que gane igual que el hombre. O sea, lo que ahora mismo está tan de actualidad, ellos lo ven como algo estratégico. Cuando decía socialdemócrata, iba en plan contra la pobreza, los pobres tenían más hijos, y además querían que hubiese pensiones de jubilación, porque las pensiones de jubilación son una de las razones de por qué ahora no tenemos hijos, porque antes los hijos eran necesarios para cuidarte de mayor y ahora no. Ahora es papá Estado el que te cuida, lo cual está muy bien tener una pensión, pero realmente contribuye a que no tengamos hijos. Hablaban también de que había que adoctrinar a los... Oye, están pasando ya las preguntas para que se animen a hacerlas, ¿sabes? Sí, si queréis vale. Una de las medidas impresionantes del informe Kissinger decía que a los niños había que adoctrinarles, usa esa palabra, indoctrinate en inglés, adoctrinarles sobre que no era conveniente de mayores tener una familia con muchos niños, ¿no? Y entonces era muy gracioso porque yo creo que hay que contar a los adolescentes en España, hay que contar que tenemos un problema de natalidad, que es bueno tener niños, que es bueno formar una familia, que si no los tienen ellos de mayores vivirán en una sociedad decadente. Bueno, los americanos no hablan de adolescentes, hablan de niños en la escuela primaria. Decían que los niños, los adolescentes, ya estaban maleados por los valores tradicionales. Era impresionante cómo hablaban de eso. Hablaban a favor del aborto, decían, tenían un error, decían que ningún país había bajado la natalidad sin recurrir al aborto. No es cierto, la natalidad cayó en casi todos lados antes de que hubiese aborto, y desde luego en España en concreto, lo que no quiere decir que el aborto ayude, pero realmente no es así factualmente. Pero bueno, el plan es bastante impresionante y no sabemos si es por eso o por el propio desarrollo. Como veis, la tendencia es impresionante, ¿no? Benjamin Franklin, que fue uno de los hombres, esto me impresionó cuando lo leí, es uno de los hombres más brillantes y polifacéticos de la historia, a mediados del siglo XVIII, predijo que lo que todavía no era un país independiente de Norteamérica pasaría en población en Inglaterra. Eran muchísimos menos, pero venían inmigrantes y tenían muchísimos más hijos que en Inglaterra. Eran gente muy religiosa y tenían como 8 hijos por mujer. Y entonces él predijo esas dos cosas, que pasaría en Inglaterra, cosa que se produjo un siglo después, hacia mitad del siglo XIX, y pero dijo que él creía que la gente tendría menos hijos si fuese prosperando. O sea, eso que algunos hemos visto 2 siglos y medio después, viendo algunos otros, él lo predijo ya entonces. Bueno, él se aplicó el cuento, porque él tuvo 16 hermanos, pero de mayor ganó muchísimo dinero y tuvo solamente 2 hijos, más uno está matrimonial, pero bueno, se no cuenta en el sentido que no es buscado, ¿no? Eso es algo que ha surgido por el desliz, ¿no? Pero es bastante impresionante cómo él observa que no es un problema de dinero, que el dinero es bueno, pero hoy día decimos, no es que me falta dinero para tener hijos, eso es lo que dice la sociedad. Hoy día se está produciendo una especie de diálogo entre la sociedad y el Estado, y le dice a la sociedad, oye, Estado, ¿qué me das para tener yo hijos? Porque mucha gente me dice, no, es que no me dan ayudas. Oye, Estado, ¿qué me das? En vez de decir, oye, tener hijos es algo bueno para mí, oye, dame algo porque estoy contribuyendo a la sociedad. No, pero es prerequisito. Si no me das, eso está pasando no solo en España, sería algo implícito. Pues este señor ya vio que lo que pasaba era al revés, ¿no? Cuanto más prósperos éramos, menos hijos teníamos, ¿no? En España en concreto, además se comentaba que, además de los fenómenos propios, hay unos fenómenos de migraciones y dependiendo de la tasa de fecundidad, estas son las predicciones del INE, de qué provincias en los próximos 15 años van a perder población, que son las que están en rojo, y qué provincias van a ganar población, que son las que están en verde. Y cuando pongo un signo más es que es al menos el 5%, y cuando pongo 2 signos más, que no sé si se ven, o crucecitas, es más del... Navarra está entre las que prevé el INE que pierda población, muy poquito, pero un poquito. Y realmente lo que está pasando hoy día en España es que cuando las cosas van mal, la gente tiende a concentrarse en los sitios más viables, ¿no? En concreto, Madrid va como un tiro, no tenemos ningún mérito, está muy bien situado, está el gobierno central, pero es que además, como hay muchos problemas en muchas partes de España, pues gracias, venís allí, 80.000 personas hemos ganado en los últimos 5 años que han venido a otras partes de España, porque riqueza llama riqueza y aquí se nota menos. Va muy bien Málaga va como un tiro, Baleares va como un tiro, y un poco la costa mediterránea. Y lo demás, esta parte está mucho mejor que la media de España, pero las perspectivas no son óptimas, y como veis la parte noroeste es prácticamente todo está con 2 cruces. O sea, realmente se está muriendo. Y aún así, uno mira la página web de Castilla y León, o de Galicia, o de Asturias, y hombre, ahora empieza a venir algo de esto, ¿eh? Antes no venía nada. O sea, ahora 1000 simposios, 1000 cosas, 1000 tal, y digo, es que te estás muriendo, Asturias, que es que te estás muriendo. No, bueno, tal, no sé qué. Bien, ¿esto qué pasaría en España si nada cambia? Esto es lo que pasaría con la población española actual, incluyendo los inmigrantes que ya tenemos, pero si no viniesen nuevos inmigrantes, no cambiase la fecundidad
y tuviésemos la evolución de esperanza de vida que se va a seguir mejorando, esto es aproximado pero bastante exacto. Esto es proyección, una proyección no es una predicción, esto es lo que pasaría si nada cambia, si cambian cosas que cambiarán, no será así, será mejor o peor. Pero aproximadamente, de aquí a fin de siglo perderíamos la mitad de la población de España y 2/3 partes de la población en edad laboral. Es decir, que la sociedad estaría mucho más envejecida, se crearía 1/3 parte de la riqueza que se pudiese crear con esa población laboral. Si mejora la tecnología, cada persona va a producir más, pero comparación con lo que tendríamos. Eso es más o menos el ritmo en el que estamos, ¿no? Que es un ritmo bastante apabullante, ¿no? Porque a lo mejor a fin de siglo, aquí no sé quién llegará a fin de siglo, pero vamos, a mediados de siglo, aquí llega gente, pero nuestros hijos sí llegarán, ¿no? Nuestros hijos llegarán y nuestros nietos sin duda, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué queremos dejarles, ¿no? ¿Qué herencia hemos recibido de nuestros padres y antepasados y qué estamos dejando? Somos una sociedad estupenda en muchas cosas, pero ¿qué estamos dejando? ¿No? Francamente triste, ¿no? Por dar un poco una pauta de qué es el envejecimiento, estos son datos desde 1910 selectos de algunos segmentos de población. Entonces, a mí lo que me impresionó, hay un censo de 1910, que es de donde están cogidos los datos de 1910. En 1910, menos del 0,01% de la población española tenía 90 años o más, menos de 1 de cada 10.000. Ahora es, pues creo que es el 1,1% o algo así, o sea, 10 de cada 1.000. Antes era menos, o 100 de cada 10.000. Octogenarios y nonagenarios eran menos del 0,1% de la población. Ahora es como el 6%. O sea, realmente es impresionante, pero si proyectamos a futuro va a ser mucho más. Es verdad, insisto, que en general un octogenario ahora está mejor que lo que estaba antes, pero con todo también hay un porcentaje ya deteriorado, ¿no? Bien, Navarra un poco cómo está respecto a España, al conjunto de España, pues está parecido. Como os decía, es una comunidad relativamente parecida, o sea, hay otras que han evolucionado más o menos. Aquí he puesto cuando hemos ganado tanto España como Navarra aproximadamente un 30% de población desde los últimos 40 años, Navarra un poquitito más que la media nacional, y la población nacida en España, porque parte de esa variación, de hecho la gran mayoría del incremento de población se ha debido a la inmigración o a los hijos que han tenido los inmigrantes, ¿no? En cuanto a nacimientos, una de las cosas que se ve en demografía es que diferencia hay entre nacimientos y muertes, se suele medir por 1.000 habitantes. En España estamos ya ahora mismo en un saldo negativo, claramente negativo si nos fijamos solo en los españoles, sin contar a los inmigrantes, y en Navarra el saldo es ligeramente positivo, pero en cuanto a españoles es parecido. O sea, lo que tenéis es un saldo más positivo por natalidad inmigrante, que si se integra bien, yo os digo lo mismo siempre, ¿eh? En todos los inmigrantes me oiréis siempre decir lo mismo, se integra bien perfecto y si no, pues lo contrario, ¿no? Últimamente, el otro día tuvimos en la pieza en Madrid algún incidentillo, ¿no? Como sabéis. Entonces, bueno, pues eso es un ejemplo de mala integración, ¿no? Hasta entonces es verdad que no había habido esos incidentes y si son anecdóticos no pasa nada. El problema es que no sean anecdóticos, como está pasando en muchas barrias en Francia, ¿no? La tasa de fecundidad en Navarra ahora mismo es un poco más alta que la media nacional y también las españolas antes era menor. Esto también a veces es un poco engañoso porque a veces las medias, si hay mucha varianza o variación interna entre la gente que lo compone, o sea, no es lo mismo que sea lo que sea, porque más o menos es homogéneo. Aquí hay unos pocos que dan muchísimos hijos y otros que tienen menos, ¿no? Que eso también habría que estudiarlo, ¿no? Yo siempre digo el ejemplo, si aquí en esta sala viniese Amancio Ortega y sumásemos el patrimonio de todos los demás seríamos millonarios en media instantáneamente, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? O sea, realmente el millonario es él, el multimega millonario, y los demás somos lo que somos. Algunos espero que aquí sea millonario, no es mi caso, pero quiero decir que las medias son un poco engañosas. Y la media en Navarra en concreto, pues siempre se piensa que puede haber a lo mejor un porcentaje mayor de personas con familias muy numerosas, posiblemente ligadas a la obra, ¿no? Nacimientos de madre extranjera es otro parámetro interesante, ¿no? En España nacen 17-18% de niños son hijos de madre extranjera, pero de madre extranjera sin doble nacionalidad. Si juntamos los que ya tienen doble nacionalidad, estamos en un 23-24%. Y luego, en los indicadores de envejecimiento, los indicadores de Navarra son un poquito mayores que los de España, el conjunto de España. El 19% de la población ya tiene 65 años o más en España, y si contamos solo los nacidos en España es 1 o 2 puntos más, y en Navarra estamos en casi el 20 y el 22, ¿no? La edad media de la población es un poquito más mayor. En Navarra pasó una cosa curiosa, es que hace 40 años la natalidad era un poco más baja que la media nacional y sin embargo ahora es un poco más alta. O sea, la sociedad por eso está un poco más envejecida, sin embargo las perspectivas son un poco menos malas. La esperanza de vida es un poco más alta que la media nacional, ¿no? Ya ahora voy a ir bastante rápido porque ya he dicho casi todo, ¿no? Decía que con una población que mengua en cantidad y que envejece, pues si hablásemos de capital humano
que es una expresión que no a todo el mundo le gusta. Si pensamos solamente en capital, si el capital es malo, no, porque reducimos los humanos a capital, pero si no tenemos una mentalidad anticapitalista y pensemos que el capital es intrínsecamente malo, pues podemos usar la expresión, bueno, el capital humano, que es el principal activo en una economía, si tienes cada vez menos y el que está digamos, muy envejecido, lógicamente no está en su mejor forma. Entonces eso te incide, como decíamos, en el consumo, en la inversión, en las economías de escala, productividad, en fin, muchas cosas. Una cosa bastante importante es que el ahorro, la economía tiene dos cosas, como decía uno, lo que se produce y se consume, y otra cosa es lo que tenemos. 5 minutos, ¿vale? Lo que tenemos ahorrado, bien, pues las casas, que en concreto son una de las grandes riquezas en España, tenemos ahorrado gran parte de nuestro patrimonio en casas, las casas tienden a desvalorizarse en todos los sitios donde tienden a quedarse sin gente, ¿no? Quitando las grandes ciudades, la parte de costa de España que tiene una demografía turística extranjera, pues en el interior las casas tienden a valer cada vez menos. Es decir, que los ahorros que tenemos tienden a valer cada vez menos porque se van a quedar vacías cada vez más casas, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco más rápido. Yo creo que ya, esto es una gráfica, por ejemplo, lo que os decía de cuál es el consumo, cómo varía el consumo por edades, por ejemplo, en compra de coches y vehículos. Estos son datos de Estados Unidos porque los da con más granularidad por edades que en España, pero son muy parecidos en todos lados, ¿no? Como veis, cuando tienes menos edad, a la izquierda de la gráfica, pues va creciendo, vamos teniendo cada vez más capacidad de consumo, pero llega un día que o bien porque nos jubilamos, por supuesto, y tenemos menos renta, o bien simplemente porque no necesitamos consumir tanto, pues consumimos menos. Eso en la economía tiene un efecto, para bien o para mal, malo, ¿no? Pasa lo mismo con el gasto en alimentos en función del cabeza de familia, los pagos por hipoteca. Una cosa que estudié, hicimos un estudio en mi fundación para la Asociación Española de la Banca, y curiosamente con ciertas simulaciones nos salía que tenía más efecto negativo en los próximos años en el negocio bancario del envejecimiento que la pérdida de población. Era más intenso el efecto del envejecimiento en la gente pues con 50 años así ya no pide hipotecas, no se las dan, o 55, es decir, que hay una serie de factores ligados a la edad, ¿no? Bien, la fuerza laboral, esto es el envejecimiento de la fuerza laboral. En rojo he puesto gente de 20 a 30 años y en azul he puesto gente de 54 años hasta la edad de jubilación. En 1980 había mucho más jóvenes que personas mayores, ahora estamos por ahí, y hay más personas, digamos, con más de 54 años y la proyección es que vayamos a la inversión de la pirámide de población. Esto es el descenso de la población en edad escolar. En España hemos pasado de casi 10 millones de menores de 15 años en 1980, ahora tenemos 7 millones, y sin inmigrantes tendríamos 5 y pico, o sea, hemos perdido 40% y vamos a seguir perdiendo, ¿no? Eso es una proyección que es bastante a las contadas. En 50 años perdemos aproximadamente el 60% de los escolares, digamos, de nacionalidad o raíces familiares españolas, e incluso con inmigrantes perderíamos como el 40%, ¿no? Yo creo que yo podría ir bastante más rápido. Esto es el gasto en consumo farmacéutico por edades. En azul es qué porcentaje de la población representa la franja de edad, y en rojo qué porcentaje el gasto farmacéutico. Entonces, como vemos, el 80% del gasto farmacéutico se produce en los mayores de 65 años y la mitad, estos son datos de hace 5 años en España, de los mayores de 75. Esto es la evolución de funciones por principales causas de muerte. Como veis, lo que más ha crecido en los últimos 20 años, los datos ya son de 2012, pero vamos, daría igual, incluso sería más si lo hiciésemos de ahora, son enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos y trastornos mentales y del comportamiento, ¿no? Con mucha diferencia es lo que más crece porque no, gracias a Dios no fallecemos de otras cosas, ¿no? Os decía que vamos a una gerontocracia electoral. Bueno, pues esto es el porcentaje de electores con 60 años o más. 60 años hoy día no se es viejo, pero ya se está cerca de la edad de jubilación y como veis hay un crecimiento pues, que se acerca a la mitad del censo. Bien, esto es el peso de Europa en el mundo desde 1500 aproximadamente, la estimación que hay del peso de Europa, incluida la Rusia europea. Tocamos, nuestro máximo fue hacia 1900 en la Belle Époque, que fue casi un cuarto de la humanidad, y ahora somos como un 10. Si descontásemos inmigrantes extraeuropeos, pues estuviésemos ya en el 9 y cayendo. Eso sí, en mayores de 65 años tendríamos mucho más peso, ¿no? Y luego una cosa que es muy triste, ¿no? Que esto no es un tema solo de dinero, ¿no? Que es el vaciamiento de las familias, ¿no? Cuando la gente tiene muchos hijos, pues los hijos tienen muchos hermanos y luego tienen muchos primos y muchos sobrinos, muchos tíos y tal. Una familia de 5, si todo el mundo tuviese 5 hijos, pues cada persona tiene 4 hermanos, luego tiene 40 primos en la siguiente generación, 8 tíos carnales, 20 sobrinos carnales, 25 nietos. Bien, si solamente tenemos un hijo único, como en China pedían, pues tendríamos, no hay hermanos, luego no hay, todos los parientes laterales desaparecen y tendríamos primero un hijo y luego un nieto, ¿no? Eso es francamente triste. A mí personalmente hay una frase muy gráfica, dice el secretario de Estado para la Seguridad Social, dice: estamos pasando del abuelo que cuidaba a 4 nietos al nieto vigilado por 4 abuelos, ¿no? Esa es la inversión de la pirámide de población.
Y luego, algo que es todavía más preocupante es la presión a eliminar a los ancianos, ¿no? Una sociedad en la cual efectivamente está llena de personas mayores que son muy costosas de mantener, pues la presión que nos la venderán como algo... Eutanasia quiere decir buena muerte, ¿no? La verdad es que bueno y muerte, no, a los que nos gusta la vida, no son compatibles los conceptos, pero bueno, vamos a ver, es que efectivamente son muy caros de mantener. Entonces hay unas declaraciones que son realmente espeluznantes. Decía, debería permitirse a los ancianos que se den prisa y mueran para aliviar así el gasto que soporta el Estado en sus tratamientos. Lo espeluznante de esto es que no son declaraciones de un friki, no son una chorrada en la red social o en no sé qué comentario. Es el ministro de Finanzas del segundo o tercer país más importante y civilizado del mundo. Es decir, eso es algo, de hecho, por ejemplo, de Holanda, ¿no? Que hemos tenido algún rifirrafe alguna vez, alguna declaración, dicen que en Holanda los mayores, muchos vienen a España porque a partir de cierta edad, o sea, a partir del famoso umbral ya ha habido demasiado, pues ya veremos cómo le cuidamos, ¿no? Es un poco, en Holanda sabéis que está la eutanasia pues desde hace tiempo, ¿no? Bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que ya termino, yo creo que aquí hay que hacer claramente, tenemos que tomar conciencia del problema, adaptarnos a él en parte y en parte combatirlo. Para que mejore la natalidad, ¿qué habría que hacer? Pues habría que hacer como 4 o 5 cosas. Y la primera y fundamental es concienciarnos, porque sin concienciar no se va a hacer nada. Es decir, si uno no sabe que tiene un cáncer, no lo va a tratar. Y la crisis económica, hasta que no admitimos que tenemos una crisis económica de caballo, no se hicieron las medidas duras, que luego fueron todavía más duras, porque no se quiso admitir, porque era muy impopular y políticamente un suicidio, ¿no? A ningún político, ninguno de izquierdas o de derechas, admite que ha venido una crisis económica, ¿no? Estudiar a fondo el problema, esto es un problema muy complejo y no todas las soluciones son igual de eficientes. Es muy importante que demos con las soluciones eficientes y eficaces, porque a primera vista parece que esto es muy fácil, pero no lo es. Tiene que ser una prioridad. Si no es una prioridad nacional, regional y local, no será lo suficiente. Esto tiene que ser los otros temas masivamente importantes, porque si no en la vida hay 100.000 oportunidades. Aquí hay 200.000 conferencias, creo que es la primera vez en Pamplona sobre invierno demográfico, ha habido alguna otra. ¿Cuántas se dan al año en Pamplona? O sea, aquí está el ser o no ser, perdón porque me esté vendiendo aquí, pero es que esto es el ser o no ser. Pero sin embargo tenemos 200.000 bases, los cursos de verano de la Unidad de Menéndez Pelayo, ¿veis? 200.000 millones de cosas y esto no sale, es que no se ha dado todavía. Bien, y tenemos que claramente favorecer a las familias económicamente, con un énfasis en la mujer porque tiene más desgaste y más coste, pero no solo, eso es muy importante, no solo. Pero esto no es fundamentalmente un tema de dinero, sino de valores, cultural, de estructuración familiar. Y una cosa, y termino con esto, es muy importante, esto no hay que dejarlo solo en manos del Estado. Vivimos una sociedad que hagan los políticos, no, esto es cosa de todos. Y ya termino porque Julio, que es muy británico, me corta. Muchísimas gracias. Ni un minuto además me has dejado tú para presidente del Congreso, para dejar un turno extra a los diputados, no tenías precio, ¿eh? Insisto, está sonido siempre. Una cosa que lo que acabas de decir y que engancha con una pregunta que ha hecho una catedrática de cardiología en la sala, que además escribió el otro día en el periódico sobre esta conferencia una carta muy bien hecha, ¿no? Y dice, ¿qué pueden hacer los políticos para fomentar el aumento de natalidad? Lo has contestado ahora, pero quiero hacer ver que aquí no hay ningún político en estos momentos, ni del ayuntamiento, ni del gobierno de Navarra, ningún director general, no hay aquí ningún político. Eso es lo que les importa a la demografía. Ningún político, nadie hay. Y si hay alguno, que levante la mano. O sea, eso es muy triste, ¿eh? Un problema como el que estamos viendo, ¿no? Eso es muy triste, que no haya ningún político aquí. ¿Qué les importa, no? En fin, nada. Bueno, yo creo que con eso, ¿qué pueden hacer los políticos para fomentar el aumento de natalidad? Sé telegráfico porque hay muchas preguntas. Vamos a ver. A ver, espera un momento. Esto es el número de hijos por mujer de la familia real española desde Isabel II, ¿no? Como veis, Alfonso XIII, el 12% murió con 28 años, lo cual seguramente habría tenido más hijos. Esto es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No es una crítica a la familia real, es una familia más. Pero lo que es muy bueno de este ejemplo es que indica que muchas de las cosas que se dicen por qué no tenemos hijos no son pues, excusas o lugares comunes. Pero es que además, ahora enlazo con los políticos, es que no solamente eso, es que yo no recuerdo ni un solo discurso, ni del rey Juan Carlos, ni del rey Felipe, a los cuales, y yo no soy antimonárquico, para nada, no recuerdo nunca que se hayan referido a este tema. No recuerdo un discurso de Navidad cuando, voy a contar una cosa, ¿hay prensa aquí tomando notas? Sí, entonces, no hay me parece que no hay ningún periodista, creo que se han ido ya. Bueno, pues una persona uno de los mayores sabios de España, cuando Felipe llegó al trono, le dije, oiga, deberíamos ir a ver al nuevo rey a contarle este problema, ¿no?
Y dice, sí, claro que sí. Dice, porque si no, cuando sea mayorcito no le quedarán súbditos. Bueno, la cosa no va tan rápido, pero va un poco por ahí. O sea, yo he hecho en falta desde el rey hacia abajo. Porque el rey habla de muchos problemas de España. Si fuese infinitamente aséptico, pues ni habría hecho el discurso del Día de Cataluña, ni hablaría de nada, ni hablaría del cambio climático, ni hablaría de nada. Bien, yo he hecho en falta, pero de ahí hacia abajo, discurso de debate del Estado de la Nación, no sé si en el último Rajoy habló del tema, o sea, y de ahí fluye todo para abajo, ¿no? Por cierto, la familia real británica, 3/4 de lo mismo, y si seguimos en el mismo meridiano, la marroquí, 3/4 de lo mismo, y la japonesa yéndose al Extremo Oriente, 3/4 de lo mismo, ¿no? Y esto lo tienen todo a favor, ¿eh? O sea, estos no tienen problemas ni de paro, ni de conciliación, ni de sueldos bajos, ni de nada, de nada, de nada. Bueno, perdonad si antes me he citado un poquito de lo que sois sociedad civil, sois vosotros la que de verdad cuenta. No es pedir de los políticos demasiado, como se puede haber visto, se puede deducir de las palabras, ¿no? Bien, aquí dos preguntas que están muy relacionadas. ¿Crees que la madre que trabaja fuera de casa afecta a la natalidad, o sea, el trabajo fuera del hogar, y que podría motivar a tener más hijos si tuviera más ayudas, porque eso afecta a su comodidad? Y dice otra persona, dice, ¿cómo tener hijos con la precariedad laboral, ¿no? Y luego ya... Vamos a ver, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo evidentemente afecta. Lo que pasa es que es verdad, como decía que ahora no se muere ningún niño. Por tanto, no hace falta tener, como antes, 6 o 7 hijos, que sí que es totalmente o casi totalmente incompatible. Y además la incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha llegado para quedarse. Lo que no quiere decir que todas las mujeres, que haya mujeres que elijan, digamos, el modelo de vida tradicional y esas, en cambio, se les estigmatiza hoy. Parece que son mujeres primitivas, atrasadas. Yo creo que tenemos que hacer ni estigmatizar a la mujer que decide temporal o permanentemente quedarse en casa como antes, pero tampoco hay que ser consciente de que la mayoría de las mujeres trabajan y van a trabajar y, por tanto, si somos una sociedad adulta y tenemos un problema de verdad, vamos a estudiarlo de qué forma razonable se puede hacer. ¿Cómo no se va a solucionar este tema? Cargando los costes de la maternidad a las empresas. La maternidad tiene unos costes para las empresas. No es que las empresas sean malísimas. Las empresas somos cualquiera si tenemos una empleada doméstica. La empleada doméstica la queremos mucho y yo vendo libros de natalidad, pero el día que se queda embarazada, mi empleada doméstica, si es que la tengo, pues a mí me hace una faena, porque yo la necesito. Entonces, el decir qué malos somos, no, es que es natural. Por tanto, lo que tenemos que hacer es descargar a las empresas del coste de la maternidad, porque si no, la cosa va a salir mal. Ni tendremos hijos, tendremos mujeres trabajando, les pagarán menos, estaremos todos enfadados. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es lo que pasa ahora, pero como vimos en esa sociedad, la empresa no tiene el beneficio de la natalidad, la tiene la sociedad y las familias. Por tanto, son las que tienen que tener el coste. Y la otra pregunta era sobre la precariedad. Sí, eran dos preguntas. La precariedad laboral, la precariedad laboral luego también, es imposible que ayude, pero cuando no había precariedad laboral o no hablábamos de ella, antes de la crisis tampoco había niños. En Suiza no hay precariedad laboral y tampoco hay niños. En Luxemburgo no hay precariedad laboral, o sea, en los países más ricos del mundo, cuando uno lo estudia, lo que ve es que eso es secundario. Y además la precariedad laboral no afecta a todo el mundo. O sea, si tuviese una natalidad desbordante, los que no tienen precariedad laboral, que lógicamente en la sociedad se quejan mal, los que están mal, como es lógico, los que están bien, no sé qué, hombre, ya serían viciosos quejándose si fuesen bien, ¿no? Pues la gente que va bien y que no está en paro, en la crisis hemos tenido un 25% de paro, por tanto un 75% no ha tenido paro, pero tampoco tenía una natalidad fuerte. Es que los funcionarios que tienen puesto de trabajo asegurado tampoco, no, es que tenemos 80 churumbeles como antes, no, pues había pues el 1 o 2 y ya está. Una pregunta relacionada con esto, establecer ayudas, aquí habla de establecer ayudas a mujeres embarazadas para adopción y, desde luego, el aborto parece ser que no ayuda. Incentivar los programas de ayudas a las familias. Yo en esto de programas de ayudas a las familias, yo quería que explicases un poquito tu manera de ayudar realmente a las familias, porque me contaste el caso de Francia y las mujeres musulmanas, etcétera, etcétera. Cuéntalo tú, que lo cuentas. Bueno, primero sobre el término, vamos a ver, yo creo que en la sociedad hay 3 grandes ideologías, socialdemócratas, liberales y conservadores del sistema. Entonces, si uno es socialdemócrata, que hable de ayudas; si es liberal, que hable de compensación por igualdad de oportunidades, porque una familia con hijos tiene más gasto; y si es conservador, dirá incentivo o fomento, porque pensar que tener niños es bueno. Incluso puede pensar las 3 cosas a la vez, pero solo hablar de ayudas siempre parece implícitamente que tener hijos es una faena, ¿no? Tener hijos efectivamente cuesta dinero, pero te da otras alegrías, porque parece que si solo pensamos en dinero, que eso es lo único que parece que se piensa hoy día, pues realmente tener un hijo nunca te va a salir a cuenta, salvo que el Estado se arruinase dándote dinero, porque un hijo siempre te va a costar dinero. Si lo único que hablamos, esta semana pasada no hemos hablado de otra cosa, de brecha salarial y de que la maternidad, la ministra de Trabajo, es que se demuestra que a partir de la maternidad es cuando las mujeres se quedan mal. Bueno, pues con esos mensajes, gracias ministra, no tenemos hijos. En vez de decir, oye, vamos a ver cómo, dicho de otra forma en positivo, un hecho que puede que sea cierto.
Bien, ¿cuál es el problema de dar dinero directamente? Las ayudas o compensaciones pueden tener dos tipos. Una es dar dinero y otra es a las personas que trabajan, que cotizan, rebajarles la carga, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Hombre, para una persona que trabaja y que cotiza no hay mucha, pero hay gente que está, la gente de clase más baja en las sociedades modernas, gente que gana muy poco dinero, dar dinero puede ser realmente un sueldo. Eso ha pasado en otros países, a veces se ha sobreestimulado la natalidad de madres solteras adolescentes, porque si te dan 400 euros por tener un niño, eso ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Estados Unidos, pues a lo mejor tienes el niño por negocio, lo cual es un desastre moral, ¿no? Porque además, ¿cómo va a ser criado un niño así, ¿no? Entonces, la gente que tenga un niño no puede tener un niño, o sea, no puede ser decisivo para ti el tener niño o no, el dinero que me dan. Otra cosa es que me alivien, otra cosa es que me salgan mejor las cuentas. Pero si me dan dinero, entonces, ¿qué está pasando? Efectivamente, las personas con menos recursos en las sociedades modernas occidentales son inmigrantes y en general además musulmanes. En Francia yo esto no tengo datos fehacientes, pero he oído, y también me lo han dicho en Madrid en concreto, y aquí pasa lo mismo, pues que está habiendo personas, hombres que tienen hijos con varias mujeres para cobrar los subsidios. No, insisto, no es culpa suya. Yo todo lo que digo a los inmigrantes, ellos no inventan los subsidios. Pero si uno crea un incentivo perverso, un incentivo que pueda dar lugar a resultados perversos, tendrá resultados perversos. El ejemplo más clásico en economía es un gobernador de la India, de Bombay, que creo que daba dinero, había muchas cobras, entonces daba dinero por cada cobra que le trajesen. Entonces la gente se puso a criar cobras, ¿no? Claro, mucho cuidado con los incentivos económicos perversos, porque a lo mejor, o sea, nos crean esos criaderos de cobras, ¿no? Y acabamos teniendo más cobras, además de desangrarnos. Bueno, pues con dar dinero por tener hijos es muy peligroso. Compensar, por ejemplo, que a las mujeres se les dé una compensación especial en seguridad social, en pensiones. No tiene ni pies ni cabeza en el debate que hay ahora sobre las pensiones. La gente que ha tenido 4 hijos y gente que no ha tenido ningún hijo a igualdad de cotizaciones, es que tiene que cobrar más pensión sí o sí al que ha tenido 4 hijos, porque ha podido ahorrar menos. O sea, ha contribuido al país y ha podido ahorrar menos. O sea, ya no entro en juicios morales, si bueno, malo, feo o blanco. Es decir, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso, por ejemplo, habría que hacerlo, ¿no? Claramente, se ha empezado a hacer, hay una medida reciente que va solo dirigida a mujeres. Las medidas que vayan solamente dirigidas a mujeres, salvo que tenga sentido que sea solo para ellas, por ejemplo, la mujer que toma una baja prolongada por ser mujer, pero las medidas que solamente van dirigidas a mujeres ningunean el papel del hombre, que es muy importante, es casi tan importante como el de la mujer, lo cual es, además de injusto, no va a traer más natalidad. Y eso está pasando. Está habiendo medidas en España y en otros sitios que van solamente dirigidas a la mujer, que cuenta más, sin duda, tiene más desgaste, pero el hombre cuenta y además juntos se hacen familia, que es muy importante porque las familias tienen más niños. Eso es algo que no he dicho antes, porque Julio ha sido británico. Como presidente del Congreso no tenía precio de no dejar eso que concluye, señoría, no me lo ha dicho, concluye. Bien, los matrimonios tienen más hijos. Hay 3 tipos de hogares con hijos. Matrimonios, familias, pareja de hecho, que es lo mismo que un matrimonio, pero sin estar casados legalmente, y hogares monoparentales. En cualquier país, incluido España, los matrimonios tienen más hijos. De hecho, en Estados Unidos, que es el único país que da este dato exactamente, las mujeres casadas tienen más del doble, un poquito más del doble de tasa de natalidad de hijos por mujer que las no casadas. O sea, veamos si es importante ese tema y ningún político habla de ello, ni en España, ni en Francia, ni en Suecia. El presidente de Acción Familiar me hace una pregunta y como la afirma, pues lo digo. Crisis demográfica, crisis de familia, crisis de matrimonio. Para invertir en el suicidio demográfico no se habría de empezar por revalorizar el matrimonio estable y fecundo. Creo que lo has contestado. Eso es una de las otras preguntas más, que hay muchas. Y es la siguiente. Si los datos indican lo que os quiero decir, yo solamente doy afirmaciones tajantes que pueda soportar con datos. Los datos dicen exactamente el doble. Digo yo, aparte del sentido común, vamos a ver, tener hijos es una de las cosas más arriesgadas que puedes hacer. O sea, es maravilloso cuando sale bien y cuando sale mal, además de arruinarte y además de darte 1000 dolores de cabeza, y si te peleas con tu cónyuge, etcétera, quiere decir que realmente si no tienes un horizonte de estabilidad fuerte, pues es que mejor uno ninguno, ¿no? O ninguno, ¿no? Porque claro, y luego, vamos a ver, los matrimonios que se rompen muy mayores, pues no, eso no afecta a su natalidad, a los hijos que puedan tener, pero los que se rompen recién empezados o cuando han tenido un solo hijo, evidentemente eso disminuye la tasa de natalidad, en concreto la natalidad que va a aportar ese matrimonio a la sociedad. Influye a la natalidad la disminución de la práctica religiosa, el hedonismo, y también aquí una segunda pregunta que también es todo la política está a favor de la LGTBI.
O sea, eso último es muy reciente y la natalidad ha caído mucho antes. Por tanto, eso lo veremos. Si se incrementase enormemente el número de personas con ese tipo de tendencias, pues cabe prever que sí caería. Pero realmente eso ha existido siempre y hasta ahora no hay unos datos fuertes. Digo, lo pongo en condicional. Si eso llevase a un incremento enorme de personas de ese tipo, pues lógicamente habría menos niños. Hasta ahora, quienes no hemos tenido hijos somos los heterosexuales. Quienes no nos casamos somos los heterosexuales y quienes nos divorciamos somos los heterosexuales muy mayoritariamente. Por tanto, también dice Carlos Rodríguez Brown, el economista, que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, quiero decir que cuidado con eso. Las otras dos, perdona, Sí, vamos a ver, eso, vamos a ver, nuestra religión cristiana, desde luego, tenía un valor de crecer y multiplicados. Los musulmanes más, digamos, militantes también tienen más hijos. En Estados Unidos se ve claramente, los estados más religiosos con más asistencia a misa tienen más hijos. Parece lógico que sea así. También parece que las familias pues, ligadas a movimientos, digamos, religiosos con más intensidad, tipo Opus Dei, Legionarios de Cristo, Camino Neocatecumenado, Kikos, pues parece que tienen más hijos. Desgraciadamente no tengo datos que pueda demostrar como los de líneas. A mí me encantaría tenerlos. Si hay alguien de ese tipo de situaciones, de hecho con la Iglesia, de la cual yo estoy muy cercano, pues lamento que no he conseguido. Yo necesito datos para demostrar cosas. Ahora yo sin datos no afirmo nada, porque sin datos es tu opinión contra la mía, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de que las personas más religiosas tienen más hijos, pero hace falta esos datos que lo demuestren de una forma inequívoca. O sea, yo puedo demostrar de forma absolutamente inequívoca que tenemos la misma tasa de fecundidad antes de la crisis, durante la crisis y después de ella, y por tanto quiere decir que eso no influye. Pero esto, si no tienes unos datos igual de fuertes, yo creo que sí. Tengo muchos indicios, pero no te lo puedo decir con la misma fuerza. Muy bien, el rigor por delante. Gaddafi, ya sabéis, el famosísimo tirano ahí que dice, pronosticó que Europa sería islámica por el año, aquí dice el año, no sé, 42, dice, supongo que el 2042. Por este motivo, los occidentales no somos fecundos y ellos sí que lo son. Han tenido en cuenta en sus gráficos este efecto, el que, vamos, que sistemáticamente Europa en el 42 será ya islámica, ¿no? La tasa de fecundidad de los musulmanes también ha caído mucho. Lo que pasa es que todavía es más alta que la nuestra, ¿no? Estaban ahí en la sabana africana, estaban dos señores y vino un león de fondo. Entonces va uno y se calza las zapatillas de deporte y le dice, qué tonto eres, y el león no va a calzar. Dice, sí, pero así corro más que tú, ¿no? Entonces ellos tienen mucho menos hijos, pero tienen más que nosotros. Tienen como el doble de fecundidad, todavía un poquito menos del doble, ¿no? Dicho lo cual, yo no creo que vaya a ser musulmana mayoritariamente, pero no hace falta. Con que tenga una mayoría, tenga un grupo de presión fuerte, la sociedad de hoy día se desequilibran las mayorías parlamentarias, la forman grupos de presión. En Francia, en concreto, en la elección anterior presidencial entre Hollande y Sarkozy, ganó Hollande porque el voto musulmán. Se calcula que el 90% del voto musulmán fue Hollande, luego no sé si eso tuvo contrapartidas o no, pero al final tú tienes un bloque electoral homogéneo y te vendes, ¿no? Y luego generas zonas, digamos, eso sí, exentas, digamos, de donde se aplica la Sharia. En España, en Europa hablan de 50 o 100 zonas, llaman no-go, donde no va la policía. Honestamente, tampoco tengo el dato perfecto, no lo puedo asegurar, lo he leído, pero claramente van hacia arriba. Que vayan a ser mayoría, yo no creo que vayan a ser mayoría, pero con que sean un bloque muy fuerte. En España, en concreto, aproximadamente el 7 u 8% de la nueva generación de españoles son hijos de musulmanes. En algunas zonas como Gerona o Almería puede ser el 20%. Aquí está, creo que un poquito más encima de la media, aquí en Álava. Hay otras zonas donde es menos, o sea, depende también si a su vez tiene movilidad. En La Rioja es muy alta, también es como el 15 o así, 12, 14, 15%. Son porcentajes bastante altos. Hay que sumar los niños que nacen aquí, más algunos que, entre comillas, inmigran de pequeñitos. O sea, da igual si un niño ha nacido aquí, si viene aquí con 4 años y se cría aquí y se arraiga aquí. Entonces, eso lo tendremos que gestionar. Pero esa es la tendencia. Yo no sé si eso seguirá creciendo, pero eso es lo que hay. Aquí, otra pregunta que debe ser... En Francia, mi cálculo es que es el 20 a 25% de la nueva generación es musulmana. 20-25%. Y en algunas zonas, por tanto, el 40%, sí. Bueno. Aquí una pregunta muy cortita, procura que quede ya poco tiempo de preguntas. Estamos perdiendo población y al mismo tiempo nuestros jóvenes preparados tienen que emigrar. ¿Necesitamos más natalidad? ¿Qué futuro les aguarda? Hay gente que dice, oye, no voy a tener hijos total para que sean parados. Realmente dentro de 20 años, cuando los hijos crezcan, el mundo cambia completamente. Cada 20 años
De hecho, en el siglo XX había un libro impresionante, se veía cómo había cambiado cada 20 años y era totalmente distinto, con lo cual no sabemos qué pasará dentro de 20 años. De hecho, seguramente faltará mano de obra, con lo cual los niños de ahora, el paro desaparecerá. Antes hablé de lo malo, pero bueno, el paro tendrá a desaparecer si cada año se jubila más gente de la que entra al mercado laboral. ¿Cuánta gente se ha ido a España? Realmente se ha ido mucha menos de lo que la gente cree, de acuerdo con las estadísticas oficiales, es verdad que se ha ido gente. Sí ha habido un cambio bastante de migración de jóvenes, insisto, a Madrid, a tal Barcelona, hasta que se dedicaron a hacer cosas raras por ahí. También atraía, ya no atrae población, pero atraía población. Aquí, que sois una zona más próspera, también tenéis capacidad de atraer gente. Pero realmente yo creo que como país, aparte de todo, con problema o sin problema de natalidad, efectivamente tenemos algunos problemas económicos y de estructura que hay que corregir, independientemente de esto, del tema de nuestra charla. Ahora, insisto, no tener un niño porque ahora hay un problema de paro, dentro de 20 años no tenemos ni idea. Dentro de 25 años no sabemos ni idea de cómo va a estar o no hay forma de asegurarlo. Y si fijáis, insisto, en la historia, es impresionante lo que ha cambiado. 1900 Europa lideraba el mundo, en 1920 había desaparecido el Imperio Soviético, el Imperio Austriaco, el no sé qué, en 1940 estaba Hitler en París, en 1960 Hitler había sido roto, o sea, cada 20 años cambió el mundo totalmente, por tanto, no tenemos ni idea de qué pasará en 20 años. Muy bien, ya vamos al final ya. Aquí yo creo que es un tecnólogo el que dice la pregunta, porque dice, no puede pasar que con muy alta tecnología aumenta enormemente la productividad y se pueda mantener un mundo con menos trabajadores, como salud robotizada, cuidado de robots, eutanasia obligatoria. Y la quiero unir con otra pregunta, y es lo siguiente, un tema de los robots y la sociedad que va a aumentar mucho la productividad, etcétera, etcétera, y con pocos trabajadores pueden vivir muchos. Y luego la segunda pregunta, cuando un niño nace es productivo 25 años más tarde, luego esta decisión es muy lenta para sus efectos, creo que lo has contestado. A la vista de la situación, y si empeora, ¿puede haber algún país que establezca que no se puede vivir más de 80 años y a base de la eutanasia? Ya saben ustedes que en Holanda hay mucha señora anciana que lleva aquí un colgancito, porque si llega ahí traspuesta, se desmaya en la calle y llega traspuesta, pues hay muchos casos en que deciden por ella. Esta señora seguro que quería morirse y simplemente le aplican. Y hay gente, en la Costa del Sol yo lo he visto, no quiero la eutanasia, ¿no? O sea que bueno, habla también de esto, porque la ansiedad es el remedio. La tecnología va a ayudar, sin duda, vamos a ver, la tecnología va a ayudar, lo que pasa es que va a obligar, lo que estamos hablando es de que cada vez la gente que trabaja pague más impuestos. Entonces, si fuese posible el reparto perfecto entre toda la sociedad de lo que se trabaja, entre todos, el comunismo habría sido posible. Es decir, la presión fiscal, lo que a uno le quitan por trabajar tiene un límite a partir del cual no trabaja. Es decir, si yo trabajo, yo soy el único que gestiona una máquina y hay 200 viejos que dependen de mí, pues a lo mejor digo, oye, ya me he hartado, ¿no? Y a lo mejor me voy a otro país. O sea que eso tiene sus límites. Y luego tampoco sabemos, la tecnología es también muy impredecible. La tecnología a veces da saltos enormes y otros no. Efectivamente, si se desarrollase la tecnología robótica mágica de las películas de ciencia ficción y de inteligencia artificial mágica, el problema sería mucho menos grave desde el punto de vista económico. Pero si no es así, y yo desde luego no veo que en lo inmediato vaya a ser así, un salto tan fuerte, sino saltos evolutivos, el problema sigue ahí. Pero si creemos que como la tecnología nos lo va a solucionar, no lo hemos solucionado, hemos empeorado el problema. Por otra parte, efectivamente, hombre, puede dar cariño un robot, no sé, yo prefiero una persona. Quiero decir que no, el único argumento no es el económico en esto, pero ciertamente ayudaría, ¿no? Respecto a la eutanasia, hombre, yo espero que esa barbaridad no pase, aunque nos vamos a aproximar a algo. Es verdad, por otra parte, que lo mismo que decía, que va a haber un porcentaje creciente de voto jubilado, yo creo que eso va a ir en contra de la eutanasia. O sea, lo mismo que hay una presión económica hacia la eutanasia, si realmente hay una conciencia de, oye, esto de eso nada, no lo permitimos, pues eso puede contrarrestar, pero eso no lo sabremos. Si está habiendo eutanasias, digamos, aisladas, pues de vez en cuando salta a los periódicos un psicópata por aquí y por allá que mata y generalmente lleva esa idea. Nosotros pensar que, por simplificar a lo bestia, la mitad de la izquierda moderna ha adoptado la eutanasia como algo bueno y la mitad de la sociedad de izquierdas. Entonces, cuando vuestros mayores estén en un hospital, si le ha tocado a una persona a su vez de izquierdas que no ha comprado ese discurso, vale, pero como lo haya comprado, pues lo puede aplicar perfectamente. Y de derechas, pues hoy día también hay gente de derechas que parece de izquierdas o al revés, que es decir, lo mismo que vivimos una sociedad muy... O sea, si la mitad de la población médica compra el discurso de la eutanasia, pues realmente, aunque no sea algo reglado, pues en la práctica puede pasar, ¿no? Salvo que se establezca un tabú muy fuerte, como existía siempre, que es, además de legal, un tabú moral. Pero, sin embargo, si en vez de tabú
lo que hay es algo, oye, es estupendo. Me acuerdo del ministro Bernat Soria, que es el ministro Zapatero, dice, no, vamos a hacer una especie de testamento vital y que les demos oportunidad de despedirse de los suyos, como si fuese algo que esté usted hablando. ¿De qué estamos hablando? Una cosa es el encarnizamiento terapéutico, que creo que hay unanimidad en que eso no es, o sea, no se debe cuidar a una persona de una forma extrema con sufrimiento, y otra cosa es quién decide, porque claro, la eutanasia, si fuese estrictamente voluntaria, crearía un problema moral, pero es verdad que si alguien me dice, oye, yo no me puedo suicidar, ayúdame a suicidarme, es una cosa. No estamos hablando de eso, lo que estamos hablando masivamente es de que sea decidida por otro, ¿no? Si uno decide suicidarse, si es creyente hará cuentas con Dios y si no, pues no creerá nada. Pero cuando es otro el que decide por mí, que yo he vivido demasiado, os digo que yo estoy oyendo que está pasando con holandeses en concreto, que se vienen a España a ciertas edades, porque dice, oye, aquí, a partir de cierta edad ya veremos cómo te cuidan. Sobre todo esos umbrales psicológicos de 80, 85, si tienes 65 pues no lo van a hacer, pero si tienes 85, que diría 85, hay mucha gente que vive 90 y 95, pues hombre, francamente, no... Y bueno, ya la última pregunta, aquí saben que cumplo los horarios y además... yo por mí, si queréis estar 5 segundos más, no pasa nada. Sí, pero vamos, si queréis alguno más... Es lo siguiente, vamos a ver. En primer lugar, por lo que ha explicado, aunque lo has dicho ya, dice, parece que mayor riqueza, menos natalidad. ¿Cómo lo explica? Bueno, yo creo que lo has dicho, que Suiza y otros países no, pero aquí dice que hay casos, vamos, antológicos, ¿no? Asturias, veo aquí a varios asturianos, he visto 3 o 4, es la comunidad, me parece, con más negativa como comunidad autónoma, y creo que Zamora me parece que es la provincia. Como provincias tenemos, como decía, las provincias más envejecidas de Europa son Orense, Lugo y Zamora, no me acuerdo cuál tiene, pero vamos, están por ahí. Asturias, la comunidad. León está fatal. Sí, luego dice Castilla y León y Cantabria, ¿no? Con relación al resto de España. Entonces aquí yo también te añadiría una cosa, ¿no? Navarra parece ser que está en su historia, en la historia de Navarra, en la historia lineal, dice que está en el momento de peor natalidad. Me da la sí, bueno, todos en general. Todos. Decir que vamos, centésima arriba, centésima abajo, estamos todos mal. Lo que pasa es que es verdad, mira, para que os hagáis una idea, el otro día vino a Madrid el alcalde de León. Yo te voy a pedir que, después de las preguntas, joder, que es que de verdad, es que yo quiero esta noche decir, que la gente se vaya con un poquito ánimo a casa, quiero que vuelvan. Y es que la verdad es que esto puede ser un poquito depresivo, ¿no? El ánimo es yo que... te quiero pedir un poquito... ¿Cómo que podría hacer, si tuviéramos unos políticos, los políticos, vamos, qué podrían hacer los políticos, por ejemplo, el tema de la declaración en la renta y tal, un poquito repasa ese tema. En la renta tenemos una desgravación fiscal por hijo, pero es muy pequeña. O sea, si comparas con lo que cuesta crear un hijo, es una auténtica birria. Y encima no lo publicitan, porque esas cosas no solamente es de que pasen, sino de decir, oye, mira que nos preocupamos, porque también sería bueno, en la vida hay que venderse, no sobrevenderse, ¿no? Los políticos podrían en los colegios contar a los niños, decir, su país tiene un verdadero problema tremendo, hemos cambiado de sociedad y es muy importante que tengáis niños y además es muy bueno tener niños, en vez de todo tipo de otras cosas que nos cuentan. Eso lo pueden hacer ellos. Desde luego pueden hacer algo que es no pensarse mucho los mensajes que dan. Los mensajes, insisto, si el mensaje es que la maternidad es lo que perjudica el salario de las mujeres, vamos a suponer que sea verdad, pues yo lo haría en secreto, haría políticas para que eso no fuese, pero tú dices eso y dices, no tengas hijos, en los planes de familia que están saliendo. Yo los que he visto mezclan todos natalidad, familia y pobreza. La mayoría de las familias españolas no son pobres, unas son más ricas, otras menos, pero la mayoría no son pobres. Pero tú ves eso y dices, familias numerosas están en riesgo de pobreza, de exclusión. ¿Tienes hijos? De Cáritas mismo, no solo de los políticos. En Madrid hubo un informe que el tener hijos incrementa el riesgo de pobreza. Pues claro, porque los hijos cuestan dinero. Es que si lo mides todo por pobreza y por dinero, es que no te salen las cuentas nunca. Siempre vas a estar mejor si lo único que valoramos es el dinero. Pero me pedías algo optimista. Vamos a ver, yo pediría aquí a la gente que os impliquéis. Vamos a ver, creo que no hay ninguna causa, sobre todo desatendida, tan importante como esta, el que hagamos que crezca la conciencia y que mejore, porque esto es un tema de todos. Es decir, que mejore la conciencia social de que esto es un tema importante, que tener hijos es importante, que se saque la lucha política, porque hay muchas cosas en la política que sigan siendo competitivas y se sigan peleando todo lo que quieras, pero es que aquí tenemos el ser o no ser. Y cuando algo tienes el ser o no ser, pues como curar el cáncer. Afortunadamente todavía nadie, bueno, sí hubo quien protestó porque Amancio Ortega regalaba máquinas para curar el cáncer, pero en general, quitando algunos, pues todo el mundo pensó, oye, qué bien, no sé si podía dar más dinero, pero creo que es muy importante que saquemos este tema de la lucha política partidista, porque si no, no saldremos adelante. Y si no salimos adelante, pues nos habremos cargado lo que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, y lo que dejaremos a los que tengamos hijos será una porquería. Y lo que viviremos nosotros en las próximas décadas, España no va a desaparecer en 50 años, porque no decrece a ese ritmo tan rápido. Pero ¿qué veremos? Veremos una decadencia, una tristeza,
Hungría, por ejemplo, es un país que lleva desde el año 81 perdiendo población. Ahora está empezando a reaccionar, está empezando a tomarse en serio. Pero la gente te cuenta, no, es una cosa decadente. Ves que se vacía, me decían el otro día en Zamora, dice, no, cada vez se vende, se traspasa, no ves luces, ves calles vacías, ese tipo de cosas que encima en ciudades es casi más duro que en el campo, porque en el campo ves el campo. En ciudades, el ver eso, pues yo creo que no hay causas. Desde luego os pido ayuda a nuestra fundación o a la que fundéis. A mí me da igual el libro que he escrito, pues que se escriban 100 libros más de ese tipo, porque creo que vale la pena que este tema pase a ser de los primerísimos, porque si no es así, lo que veremos es un languidecimiento, ¿no? Y bueno, te queda el consuelo, por lo menos cuando estás en esto, nuestro lema era un lema de un político que es por mí que no quede, un político de hace 100 años, ¿no? Yo no sé si conseguiremos algo, pero por lo menos por nosotros que no quede, ¿no? Muy bien.